En gastrointestinal vamos a ver cómo se integra el sistema nervioso entérico con el sistema nervioso central. Antes, hace unos 30 años, el entérico lo asociaban al sistema nervioso autónomo. El autónomo era simpático para simpático y entérico, pero ahora lo han separado. No es correcto que esté como parte del autónomo. ¿Quién manda a quién acá? Recuerden que el sistema nervioso entérico tiene un número de neuronas como el sistema nervioso periférico y está muy integrado y hay marcapaso. ¿Quién es el marcapaso? El sistema gastrointestinal, las células intersticiales de Cajal, ¿ya? Las de Cajal. Y tiene dos plexos acá, el plexo mientérico y el plexo submucoso. El mientérico, ¿qué significa? Mientérico, motilidad, y está dentro de lo que viene a ser la fibra muscular longitudinal y la circular, movimiento, tanto de peristaltismo, de mezcla, austros, masa, qué sé yo. En cambio, el submucoso está relacionado con lo que corresponde secreciones, ¿ya? Secreciones hormonales, endocrinas, paracrinas, chustacrinas, etc. Y también está relacionado con motilidad, porque libera hormonas que van a influir sobre la motilidad, como por ejemplo la motilina. ¿Bien? Entonces tiene dos nombres, el de Auerbach y Meissner. Auerbach es el de mientérico y Meissner es el submucoso. Y hay una ley del intestino acá. ¿Cuál es la ley del intestino? De que siempre los movimientos son boca-ano, por más que al alumno lo voltee, y lo hacía, cabeza abajo, piernas arriba, ¿se dan las contracciones en sentido contrario? Nunca. Siempre se obedece a la ley del intestino. ¿Cuál es la ley del intestino? Boca-ano. Ese es el movimiento. Veamos cómo nosotros incorporamos alimento a nuestro medio interno a través de la boca, que es parte de la función gástrica. A través de la boca, en la boca que tenemos una fórmula dentaria, son 32 piezas. Estas 32 piezas son más para desgarre, para cortar o para moler. Es moler. Tenemos más premolares y molares, e inclusive tenemos las de reemplazo. ¿Cuáles son? Las de juicio. ¿Cómo? ¿Por qué le dicen juicio, delegada? A ver. ¿Por qué juicio? ¿Eres juiciosa o no eres juiciosa? No sabes, ¿no es cierto? ¿Por qué llaman las muelas del juicio? Dime, Peña. Porque normalmente salían cuando, por decirlo así, uno ya tenía la edad para entrar en juicio, o sea, como que para tomar decisiones. Por eso se llama las muelas del juicio, porque es una muela que sale cuando tú ya puedes tomar decisiones, a esa edad. Sí, tiene razón su compañero. Es ya a término de adolescencia se establece la aparición de las muelas del juicio. Y frecuentemente, bueno, para los antiguos era importante porque reemplazaban sus molares, pero en la actualidad, cuando cuidan ustedes sus piezas dentarias, más bien dificultan a las piezas buenas y les deforman la dentadura y provocan mucho dolor y hay que extirparlas. Entonces, nosotros estábamos diseñados para moler y no para desgarrar, y por eso teníamos de reemplazo las molares. ¿De qué dependemos nosotros para controlar el apetito y la saciedad? De estímulos nerviosos y hormonales, unos de corto plazo, otros de largo plazo. ¿Y en dónde se da el control de la ingestión de los alimentos? En el hipotálamo y en el tallo cerebral. En el tallo cerebral es de corto plazo, es rapidísimo. ¿Se acuerdan del NTS? ¿Qué era el NTS? El núcleo del tracto solitario. ¿Quién envía la información que han comido? Una hormona que se llama la CCK. ¿Qué viene a ser la CCK? La colecistoquinina. A corto plazo, ¿cuándo se libera la colecistoquinina? Cuando el alimento, ¿no?, el bolo, pasa al duodeno, ¿no?, como quimo, para poder liberar enzimas
que se encuentran en el páncreas. Entonces había una hormona que la llamaran pancreosimina, pero al final vieron que la pancreosimina era igual que la colecistoquinina y al final quedó como colecistoquinina. Y cuando el alimento tenía grasa, lo que producía era la contracción de la vesícula biliar. ¿Para qué? Para emulsificar las grasas, porque las grasas son difíciles de metabolizar, ¿ya? De tal manera que esa hormona va a controlar, ¿no?, la secreción pancreática y la contracción de la vesícula biliar, pero además controla el apetito a corto plazo, ¿ya? Pero nosotros tenemos un control mucho más importante que ese. ¿Cuál es? En el arcuato, en el hipotálamo. Tenemos dos núcleos ahí, el orexigénico, que es este, y este es el anorexigénico. El orexigénico es hambre y el anorexigénico saciedad. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo uno tiene saciedad? Bueno, cuando está en postprandia y hay llamémosles, un control rápido también, que es la insulina. Nuestro alimento normal, de acuerdo a la OMS, es más proteínas, grasas o azúcares. Más es azúcares, pero a veces consumimos más de lo que debemos consumir. Nuestra dieta, ¿de dónde viene? Es una dieta árabe, mala fórmula, mucho azúcar, ¿ya? Y normalmente deberíamos consumir 58% de azúcares, pero consumimos más que 58%. Entonces, cuando yo consumo azúcar en postprandia, ¿qué estimulo? Insulina. ¿Y qué hace la insulina? Aparte de estimular el metabolismo anabólico de grasas, proteínas y azúcar, ya han visto, no es tan solo azúcar, ya han visto eso endocrino, va a controlar el hambre. A eso se le llama teoría glucostática. A más glucosa, más insulina. ¿Y más insulina qué hace? Estimula el centro de la saciedad. De la saciedad viene a ser ¿ya? El arcuato anorexigénico. ¿Qué neuronas tengo ahí? El POMC y el CAR. ¿Qué viene a ser el POMC? Esa la conocen ustedes, lo han visto en eje adrenal. Era precursor de la CTH. ¿Cómo se llama? La proopiomelanocortina. Entonces, si yo estimulo a esas neuronas, lo que voy a tener es saciedad. En cambio, el CAR, ¿qué viene a ser? El CAR es un transcrito relacionado a cocaína y anfetaminas. Cuando uno consume cocaína, ¿da hambre o no da hambre? ¿Qué dices, Peña? ¿Tú has consumido crack? No. ¿Popper? No. ¿Éxtasis? No. ¿Nada? ¿Cannabis? No. ¿Terocal? No. Nada consumía. Hay uno que tiene experiencia. ¿Tú creo que tienes experiencia? Las drogas psicoactivas bloquean el hambre, ¿ya? Por ejemplo, no que el cannabis hacía que te dé hambre. en la sierra peruana, en Bolivia, se pincha la coca. ¿Para qué? ¿Para tener hambre o no tener hambre? No tener hambre. Al consumir la coca, ¿qué estamos estimulando? A las neuronas CAR. ¿Y qué me va a dar? Saciedad y no me va a dar hambre. En cambio, tengo las del centro orexigénico. ¿Cuáles son las del centro orexigénico? Las NPY. Son neuronas NPY que se llaman neuropéptidos Y. ¿Ya? Y tengo las AGOUTI. ¿Quiénes son las AGOUTI? Neuronas AGOUTI. Es un gen que estimula el hambre y son modificadas genéticamente. Son las ratitas OT, son ratitas obesas. Las OT. Entonces, repito, el centro orexigénico, ahí hay dos tipos de neuronas en ese centro, que son las NPY y las AGOUTI. Cuando yo tengo daño en estos centros, entonces el individuo cambia su conducta alimentaria. ¿Ya? Imagínense, si se daña se manifiesta con voracidad. El orexigénico, y se llama el anorexigénico, provoca anorexia. ¿Ya?
¿Qué viene a ser la anorexia? La falta de apetito. Anorexia. Sin apetito. ¿Por qué sin apetito? No hay- ¿Cómo se ve el individuo? ¿El problema psicológico o psiquiátrico? Psiquiátrico. Se ve la persona gorda pero es delgada y está en un estado de marasmo o de caquexia. Caquexia, ¿qué significa? Es desnutrición irreversible. ¿Qué significa irreversible? Le puedo dar alimento por la boca, no lo asimila. Le doy alimento vía parenteral, tampoco lo asimila. ¿Qué es parenteral? Todo lo que es Es paralelo al enterón, quiere decir en la vía endovenosa, la intramuscular, la intraperitoneal, qué sé yo. No lo puede asimilar. Entra en un estado de carácter irreversible. Y tengo una hormona que en el estómago la libero, en la glándula júndica, que viene a ser la grelina. ¿Qué hace la grelina? El hambre. Hambre. Entonces, esa grelina es la que estimula hambre y permite establecer 3 contracciones por marcapaso de Cajal, 3 contracciones por minuto. Son las contracciones de hambre. Si no, cuéntenlas. No tomen desayuno hasta las 10 de la mañana y comienza a contraerse, a crujir el estómago 3 veces por minuto. Y provoca dolor indudablemente. Dentro de lo que corresponde gastrointestinal tenemos nosotros un eje cerebro-intestino. ¿Es importante la microbiota en colon, sí o no? Dígame. Sí. ¿Para qué es importante la microbiota en colon? Síntesis de vitamina K. ¿Qué es? Síntesis de vitamina K. Síntesis de vitamina K. Pero eso no sirve. Otro, no da la cantidad suficiente de vitamina K. La K necesitamos 70 a 80 microgramos por día y no cubre esa necesidad. ¿Qué más? A ver, ¿saben lo que hay actualmente? ¿Saben qué es el trasplante de microbiota humana? Sí. ¿Saben o no saben? Sí. ¿Qué es el trasplante de microbiota? Que te pongan la caquita de otra persona. Claro. Hay un trasplante de heces de una persona sana a un paciente que está enfermo. ¿Qué tipo de enfermedad está asociado con este eje? Diarreas, constipación, colon irritable, diverticulosis, enfermedad hipermetabólica, diabetes, enfermedades autoinmunes. Está relacionado con este problema. Y esto los chinos lo hacían hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo lo hacían. En la Segunda Guerra Mundial los soldados se morían con disentería. ¿Y saben qué hacían los beduinos? Le daban heces humanas para salvarlo y lo salvaba. Pero no sabían por qué. Entonces, ¿qué les hace pensar de que las bacterias de nuestro colon, nuestra microbiota, nos protegen? No tan solo metabólicamente, miren ustedes, este eje nos permite establecer un comportamiento, una etología normal, emociones, conocimiento, dolor, que dice acá, a niveles inmunológicos adecuados. Entonces, todo ello está asociado a mantener una homeostasis normal, que no se pensaba que estaba ahí. ¿Cuántas células tiene el cuerpo humano? ¿Tenemos más bacterias que células humanas o no? Sí, son 10 a 100 veces más. ¿Cuántos genes tenemos nosotros? 30.000 genes. Las bacterias tienen 5 millones de genes. ¿Cambiamos o no cambiamos nuestra microbiota? Sí, cada 48 horas. ¿Y cuándo viene nuestro problema? Cuando consumimos antibióticos. ¿Qué pasa con nuestra flora bacteriana? Se mueve. La barremos. Y ahí vienen los problemas de alteración del comportamiento, las distimias, mala memoria, problemas inmunológicos. Disbiosis es una alteración, ¿no?, lógica de la microbiota. ¿Y ustedes aceptarían un trasplante de esos o no? Y los trasplantes no es por enema,
porque no llega a todo el colon. ¿Por qué razón? ¿Por qué no llega a todo el colon? Por una simple razón. El enema tenemos un músculo, el puborectal. ¿Qué hace el músculo puborectal? Ese ángulo, ¿qué les hace pensar? ¿Qué ángulo es este del colon? O el recto. Es ángulo recto de 90 grados. Entonces el enema no llega a todo el colon. El único que llega a todo el colon viene a ser la colonoscopía. O si no, colocarles una sonda nasogástrica, una sonda nasoyeyunal de heces. ¿Aceptan o no aceptan? No. Bueno, pero lean sobre esto, sobre este trasplante de microbiota humana. Parece que hay inmunólogos que ya están haciendo esto para problemas de las mialgias y está dando resultados. Bueno, hay que comprobarlo obligatoriamente. Entonces regresamos aquí. Veamos la organización gastrointestinal. La organización se cumple la ley del intestino, boca-ano, y tenemos la capa serosa y una capa muscular por diferente disposición, la longitudinal y la circular. Entre las dos que tenemos, el plexo mientérico. De ahí tenemos la capa de la submucosa, ahí tenemos el plexo submucoso, entre la circular y la submucosa, que viene a ser la de Meissner. De ahí tenemos la muscular y mucosae, la lámina propia, la lámina basal y el epitelio gastrointestinal. Nosotros, para lo que es función gastrointestinal, nos interesa lo absortivo. ¿Cuánto absorbemos? Entonces, ¿cuál es la superficie absortiva del humano? ¿El duodeno, el yeyuno o el ileum? El ileum es la superficie absortiva, pero el área de superficie total son 300 metros cuadrados que tenemos de área de superficie. ¿Es bastante o es poquito? Bastante. Es bastante, son 300 metros, es más grande que esto. Es como una cancha de tenis más o menos. Bien, pasamos. Control. ¿Cómo se controla la función gastrointestinal? Tenemos un control de la corteza cerebral, tenemos un control del sistema nervioso autónomo, pero tenemos un control intrínseco. ¿Cuál es el control intrínseco? Sistema nervioso entérico y las células intersticiales de Cajal. Estas células intersticiales de Cajal nos dan un control migratorio intrínseco de despolarización. Veamos cómo se comunican las hormonas gastrointestinales. O es endocrino, o es paracrino, neurocrino o inmunitario. Si queremos ejemplos de endocrino, ¿cómo es una hormona endocrina? ¿Qué es una hormona endocrina y paracrina? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Sí, endocrino, ¿qué es? Que la hormona se vierte ¿a dónde? A la sangre, y la sangre se encarga de llevar ¿a dónde? A su célula blanca o target. En cambio, paracrino actúa sobre el lado nomás, sobre la célula, y actúa sobre el lado. Es la función, por ejemplo, del hipotálamo con la hipófisis, era paracrino. Una acción neurocrina, la neurona libera un neurotransmisor y actúa sobre una célula. Y inmunológica, libero un neurotransmisor, lo libero sobre una superficie absortiva o un modulador indudable. ¿Qué puedo ver de estas hormonas que tienen dominios de acción? ¿Dónde va a actuar la secretina? ¿Dónde va a actuar la gastrina? Entonces son sitios de acción. La gastrina va a actuar sobre el estómago. ¿Y qué hace la gastrina? Estimula la secreción ácida. ¿Qué hace la secretina? Más bien va a bloquear la secreción ácida. ¿Y quién lo libera? El duodeno. ¿Y dónde estimula la secreción básica o alcalina? Del páncreas. Cada una tiene una función definida. A ver, un minutito, veo dos que están durmiendo. A ver, párense.